Todos conocemos la historia de la crucifixión, el dolor, el sacrificio, la oscuridad que cubrió la tierra. Conocemos a los ladrones, a María, a los discípulos que huyeron. Pero hay una figura, de pie entre la violencia y la divinidad, de la que casi nadie habla. El soldado que cumplió la última orden, el hombre que con su lanza confirmó la muerte de Jesús. Para la historia, él es solo un verdugo más. Pero ¿y si te dijera que este hombre, cuyo acto de violencia terminó la vida terrenal de Cristo, fue tocado por un milagro tan profundo que lo convirtió en santo? Esta es la historia oculta que la Biblia apenas insinúa, pero que la tradición nunca olvidó. La tradición le da un nombre, Cayo Casio, un centurión del ejército romano. Imagínalo. Un hombre con el corazón endurecido por años de batallas, un hombre que ha visto y causado un sufrimiento inimaginable. Para él, ese viernes era solo otro día de trabajo sucio. Pero Cayo Casio guardaba un secreto, una debilidad que lo atormentaba. Sufría de una grave enfermedad en los ojos que lo estaba dejando casi ciego. El mundo para él se desvanecía en sombras y dolor. Era un hombre físicamente ciego, viviendo en una oscuridad espiritual aún mayor. No sabía que estaba a punto de presenciar la luz del mundo en su momento más oscuro. Cuando Jesús ya había muerto, los soldados rompieron las piernas de los dos ladrones para acelerar su fin. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había expirado. Para asegurarse y para cumplir una profecía, Cayo Casio recibió la orden. Levantó su lanza, el símbolo de la violencia de Roma, y perforó el costado del Cordero de Dios. Y entonces ocurrió lo imposible. El Evangelio de Juan nos dice que al instante brotó sangre y agua. La leyenda cuenta que esa gota tocó sus ojos enfermos, y en ese instante la ceguera se fue. El dolor desapareció. Por primera vez en años pudo ver con una claridad perfecta. Pero no solo vio el rostro de sus compañeros o la madera de la cruz, fue una curación mucho más profunda. Su ceguera espiritual se hizo añicos. Vio la verdad. Con los ojos y el alma abiertos de par en par, mientras la tierra temblaba bajo sus pies, Cayo Casio cayó de rodillas. El verdugo se convirtió en creyente, y con una voz quebrada por el asombro, pronunció las palabras que cambiarían su destino para siempre. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lo que sucedió después es la verdadera historia oculta. Cayo Casio no pudo volver a su antigua vida. ¿Cómo puedes volver a ser un simple soldado después de haber visto el rostro de Dios? Abandonó el ejército romano, renunciando a la violencia para siempre. Buscó a los apóstoles para entender lo que había presenciado. Fue bautizado y adoptó un nuevo nombre, Longinos, derivado de la palabra griega lokch, que significa lanza. El arma de su pecado se convirtió en el símbolo de su nueva identidad. Longinos dedicó el resto de su vida a viajar y dar testimonio. Imagina el poder de su predicación. Yo soy el hombre que atravesó a Cristo. Yo lo vi morir y vi su poder darme la vista. Él está vivo. Se convirtió en una leyenda viviente de la misericordia de Dios. Eventualmente, su fe lo puso en conflicto con el imperio al que una vez sirvió. Fue arrestado y se le ordenó renunciar a Cristo. Él se negó. Longinos, el soldado que ayudó a ejecutar a Jesús, eligió sufrir el mismo destino que los mártires cristianos. Fue ejecutado, sellando su testimonio no con una lanza, sino con su propia sangre. Hoy es venerado como San Longinos. Su historia nos enseña que no hay oscuridad tan profunda que la gracia no pueda alcanzar, que no hay pecado tan grande que el arrepentimiento no pueda lavar, y que a veces el mayor milagro no es evitar el sufrimiento, sino encontrar a Dios en medio de él. La historia de Longinos es una de las más poderosas sobre la redención. Es la prueba de que nadie está más allá de la misericordia de Dios. Quiero saber qué sientes tú. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Comparte tu opinión con respeto en los comentarios. Construyamos una conversación sobre esta increíble muestra de gracia. Si este viaje a la historia oculta de nuestra fe te ha conmovido, suscríbete y únete al huddle, porque las historias más grandes son las que nos transforman. Que Dios te bendiga.